Entonces, ¿qué les pareció esta primer parte del libro de John Foncuberta? Sobre todo pensando que ustedes son personas que utilizan las redes de información para compartir, para crear y para consumir imágenes, ¿no? Este libro, la ventaja que tiene es que pues es una visión como muy próxima a nuestro tiempo. Joan Foncuberta ya es un señor, pues no sé, que estará entre los 60 70 años, o sea, no es sumamente joven, pero finalmente es un artista teórico que está vivo, que tiene contacto, como escribe ahí, con muchas manifestaciones porque tiene oportunidad de ser juez, aparte de su actividad docente, entonces sigue estando en contacto con ideas frescas y con usos de la fotografía muy, muy contemporáneos, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció? ¿Quién quiere tomar la palabra? A mí se me hizo muy interesante esto porque pues creo que pasa muy seguido como de leer este mm, pues textos y pues sentimos que son cercanos, pero pues no te dicen nada como de Instagram y estas cosas, ¿no? Que mencionas que es como lo que usamos ahora. Y pues está interesante porque pues es algo que yo he pensado como mucho, o sea, como estamos viviendo en un momento de imágenes muy cañón, o sea, nunca había pasado eso, como de ver tanto en tan poco tiempo, y pues como fotógrafa, no sé, y artista plástica es algo pues bien raro, o sea, como que sí me pregunto como de, wow, o sea, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Cómo va a ser todo? El sentido de las fotos, el cómo ven las fotos, no sé, es algo bien interesante. Y pues no sé, o sea, como solo eso, o sea, ¿cuántas imágenes podemos ver ahora en un segundo, no? Y más ahora en cuarentena, como tener a la mano el celular siempre, no sé, ya nos estamos volviendo como uno con el teléfono. También esa parte de que están como viendo esto de que se pongan, ¿cómo es? Como de las imágenes de tu cerebro, como plasmarlas, como, eso está súper loco, o sea, eso sí es como de Black Mirror, así como, no sé qué vaya a pasar en un futuro. Está avanzando esto muy rápido y no sé, sí, quiero seguir leyéndolo, me gustó mucho, mucho. Ok. Les voy a publicar ya las otras dos partes para que quien quiera continuar lo pueda hacer libremente. Pero a ver, ¿qué más? Benito, creo que querías comentar algo. Ah, Sí, justo con los de pues, las redes sociales, también lo ligué con un documental que vi de cómo nosotros terminamos siendo el producto y pues cómo todo se manipula con imágenes y pues siempre como pues creo que ha sido así, ¿no? O sea, las imágenes han tomado un papel pues muy fuerte para toda la opinión pública y eso, ¿qué otra parte me llamó la atención? Sí, no me acuerdo del nombre de la chica, pero hace pues una exposición con muchas fotos de los atardeceres que están en Flickr y, y termina siendo tagueado su trabajo igual en Flickr. Entonces el mismo sistema absorbió pues su, pues sí, como su manifestación, ¿no? No me acuerdo bien cómo decía el autor, pero sí, o sea, terminó siendo parte de lo que criticaba, o sea, sin intención de eso, ¿no? Pero sí, se me hizo como triste eso. Y otra cosa me llamó la atención. Ah, creo que varias, pero me bloqueé ahorita. pero, pero, pero sí, o sea, está como. Ya, como, o sea, que también habla de que es importante saber, pues, qué falta por fotografiar, ¿no? O qué imágenes faltan, si ya cuando hay muchas imágenes, ¿no? O sea, y pues también como que es como que abrumador, ¿no? O sea, pensar tú tú qué tienes que hacerte diferente si ya casi todo está fotografiado, ¿no? Entonces, pues sí,
eso, pues sí, como, tal vez como que puede intimidar para los que empezamos, pero pues igual también lo pensé de, pues, pues nada más disfrutar, ¿no? O como no tener, pues, el miedo de, ay, pues es que ya está muy choteado, ¿no? Pues igual, pues nada más dejarte llevar, ¿no? Porque, pues si te pones a pensar en, tengo que hacer algo nuevo porque si no, no voy a no sé, a triunfar o algo así, y al final igual y formas algo nuevo y también lo van a chotear, ¿no? Entonces, pues solo fotografía y ya, eso es Ok, todo. bienvenido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues una de las cosas que me pareció muy interesante fue esta cosa del ciudadano fotógrafo, ¿no? Que instaura la práctica fotográfica como algo común, en donde, bueno, en el caso del libro ponen el ejemplo del gobierno chino, ¿no? Que equipa a sus ciudadanos con cámaras y ya se convierte en una fuente de información mucho más inmediata, ¿no? En donde importa más la primicia, la inmediatez de la noticia por encima de la calidad, ¿no? O sea, como siendo un poco de los fotógrafos profesionales, esta Ujú. cosa de que la fotografía se va convirtiendo en un lenguaje universal, pero no hay un filtro como tal, ¿no? Bueno, igual lo comentaba Benito, ¿no? Eso de los temas que están muy choteados podría funcionar como un estímulo para uno mismo, o sea, hacerse el cuestionamiento, ¿qué vale la pena tomar esta imagen y qué cualidades o qué atributos puedo añadirle por encima de los que ya tiene o que ya han sido representados por muchas veces, ¿no? Ujú. Una, una lectura mucho más disfrutable que la de Susan Sontag, ¿no? Tiene un mejor ritmo, no es tan solemne. Ujú. Bueno, eso sucede con todos los libros de Foncoberta. Y tiene que ver básicamente con que estamos leyendo a un artista que es teórico, ¿no? Y eso es un perfil como muy específico. Y si se diferencia y si hay como cierta distancia entre lo que puede escribir un teórico que es exclusivamente teórico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la práctica, entrar en contacto con el proceso artístico, con las problemáticas que representa la observación del mundo, la reflexión, el análisis, el planteamiento de una problemática de la cual quieres hablar, desarrollar ideas en relación a esa problemática, después ir de alguna forma consolidando ya o sea, en cuestiones formales, cómo se va a manifestar estas ideas o estos comentarios, la creación de la obra, el mismo proceso de producción que te va llevando a distintos lugares, que te va dando, digamos, algunas respuestas y al mismo tiempo te plantea algunas dudas y atravesar por ese camino, que no es un camino lineal, sino que es un camino donde se toman un montón de decisiones, donde a veces te alejas del planteamiento original o a veces te acercas y finalmente concluir con la obra y entrar aparte de la parte teórica, pues entrar justamente en este análisis como de cuál es la experiencia que genera este producto artístico expresivo y el enfrentamiento con el público a nivel no solamente racional, sino a nivel sensible, a nivel emotivo, a nivel, no sé, o sea, pues entonces esa experiencia hace que las palabras de un artista que aparte es teórico, pues mínimo las personas que estamos dentro del campo artístico, pues nos causen como más sentido, ¿no? Hay como más puntos de coincidencia, justamente porque es un acercamiento un poco más empírico, más práctico, ¿no? Más pragmático que los teóricos que de repente pues están aislados de la práctica artística como tal y solamente pues están, digamos, condicionados a
hablar de los resultados, ¿no? Y tiene sus pros y tiene sus contras. Pero en ese sentido, pues Sontag es una teórica y Foncuberta es un artista, ¿no? Que aparte de su práctica artista, pues tiene como, y él lo dice, ¿no? Es como yo no soy teórico, más bien es como esto es una forma de vertir un montón de ideas y reflexiones que vienen a través de mi práctica artística, docente, de juez, de investigador, etcétera, ¿no? Ahí están todas. Y justamente pues empieza a hilar como muchas cosas de estas distintas áreas, lo que hace que sea como un poquito más ligero, ¿no? No tan denso, pero pues depende del tipo de lecturas que les gusten o a las que estén acostumbrados, ¿no? Hay gente que le gusta más como esa teoría un poquito más, más metodológica, ¿no? Más filosófica en el devenir del pensamiento. Por ejemplo, yo lanzaría una pregunta que es, o sea, ¿cuál es el cambio en el mundo que permite la existencia de la posfotografía, ¿no? Que tengo la duda, o sea, después de... A mí me gustó muchísimo la lectura porque retoma muchas cosas que me metí de lleno hace un tiempo, como pues, toda la ciberespacialidad y lo digital y la galaxia Internet y todos estos temas pues, teóricos, ¿no? Pero que en algún punto sí conectan con... eh, toda la teoría es una forma de mirar la realidad, ¿no? O sea, es nada más eso. Pero esta cuestión de la posfotografía es la que me deja como intrigado, porque si lo que estamos haciendo ahorita es fotografía o es una posfotografía, pero que todavía no alcanza el nivel que menciona el autor, ¿no? O que no llega a esos espacios como los menciona el autor. Entonces, porque el hecho de compartirlo en Instagram, no sé si sea parte del código de posfotografía, el hecho de producir, de hacer una fotografía con todo lo que hemos visto a través de la historia de la fotografía, no sé si sea post-fotografía. Entonces hay muchísimas cosas que son muy interesantes y que me quedo con la duda todavía de lo que estamos haciendo. De lo que estamos haciendo. Pues mira, yo creo que depende mucho de qué tan ortodoxo te quieras poner, ¿no? Porque si lo pensamos justo como de este planteamiento donde nosotros partimos ya, o sea, de entrada de que esto es una materia de un tronco común, de una carrera, de una escuela, que de alguna forma las escuelas pues perpetúan ciertas formas de pensamiento, ¿no? Por eso la academia es una academia. Entonces, si partes un poco de ese punto y que nosotros aprendemos como ciertas fórmulas y que nosotros, o sea, que vienen desde antes de la foto y muchas que vienen con la fotografía y que nosotros las ponemos en práctica para la creación de un imaginario visual, pues entonces podrías como argumentar de alguna forma. Pero me parece que sería un poquito forzado porque tendríamos que como reconsiderar cuál es el espíritu de lo posfotográfico, ¿no? Y un poco el espíritu, y por eso lanzar esa pregunta de a partir de cuándo, porque antes de la existencia del Internet, como escribió por ahí, creo que Ana, que es lo que irrumpe en nuestra sociedad a nivel global y que permite, quizá no en sus etapas más tempranas, ¿no? Pero con el avance y con el ancho de banda que va incrementándose y las velocidades de transferencia, permite que nosotros publiquemos y consumamos, sobre todo imagen fija, a una velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces yo creería que para que nosotros considerásemos lo que hacemos como posfotografía, tendríamos de entrada un poco que negar, ¿no? Porque a mí el acto o sea, los proyectos posfotográficos para mí son un acto como de negación de la fotografía. Y no es una cuestión como de manifiesto, ¿sabes? Y como no es imperativo decir no voy a fotografiar, pero como que está implícito el decir este cuestionamiento que uno se hace a sí mismo sobre por qué voy a hacer ciertas fotografías, ¿no? Que ya es un tema que ya había tocado anteriormente, que les ponía el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de los paisajistas, que era, bueno, estoy aquí, ya sabes, estoy en Utah, ¿no? Estoy aquí estoy en una reserva indígena y hay un arco ahí súper famoso que está en una montañita y tú llegas y pones tu tripié y en algún momento tienes un amanecer espectacular con un paisaje increíble y aparte todo esto a través de un arco. Y me acuerdo mucho de eso ahorita porque leí un artículo hace unos días, ¿no?
que justamente alguien narraba esta historia donde decía, llegué a las 4 de la mañana y por un momento fui la única persona que pudo estar ahí y experimenté, no fotográficamente, pero poder estar solo ahí. Pero dice, a las 4 y tantos llegaron tal, a las 5 y tantos llegaron tal, a las 5 y media de la mañana llegó así un tour así que es conocido por ser como para gente de mucho dinero y las llevan así de lujo y todos ponen su tripié y todos se ponen a fotografiar, ¿no? Y entonces ese lugar y esa experiencia, pues es una experiencia compartida. Y esa es un poquito la parte de lo que es la fotografía, ¿no? Que es, yo voy a ir a hacer ese paisaje. La diferencia con la fotografía, digamos, tradicional es que, bueno, pues no era lo mismo ser Ansel Adams y estar ahí no sé, en la reserva esta Yosemite y sacar estas fotografías, ¿no? Y crear de alguna forma este template o esta base sobre la que los demás van a construir o que simplemente van a repetir, a entenderlo como una experiencia que es una experiencia que ya se comparte con un montón de personas, ¿no? Entonces, aquí, o sea, de entrada lo que tenemos que considerar es eso, es como querer hacer fotografía en la actualidad, así como en ese sentido más tradicional y pensar que somos la punta de lanza y que nadie lo ha hecho antes, es algo bien complejo, ¿no? Sobre todo por la cantidad de personas que activamente hacen fotografía de manera creativa, ¿no? O sea, no hablando de las repeticiones. Y no estando en contacto con el campo artístico ni nada, pero si ustedes tienen, no sé, TikTok, es un boom de creatividad, ¿no? A mí me impresiona cuántas personas que no tienen ningún tipo de formación artística, ningún tipo de formación, ni siquiera de diseño ni nada. O sea, solamente son personas que están en constante consumo, leyendo, consumiendo, devorando imágenes así todo el día. De repente empiezan a construir cosas bien complejas, ¿no? Tan complejas que de repente dejan a muchos artistas así enchones, ¿no? Que es como, wow, una personita que quizá no entiende lo que está haciendo, así como ese nivel profundo, pero de repente la manifestación de imágenes que produce es mucho más rica que las propuestas artísticas de gente ya con mucha carrera y consagrados, ¿no? Y ahí regresamos un poco a la idea de la cantidad sobre la calidad, ¿no? Que no es una cuestión de que sean de menor calidad, es solamente apostarle a que pues, somos tantos haciendo fotografía y video, imagen, todo el tiempo, que eventualmente algunas van a ser maravillosas sin importar de dónde vengan, ¿no? Si vienen de las manos de un profesional o si vienen de las manos de un amateur, ¿no? O sea, por una cuestión de probabilidades, hay ciertas manifestaciones que son increíbles, ¿no? Y entonces, un poquito regresando a esa anécdota, pues esta actividad que es compartida es lo que nos conecta. Y de ahí viene justamente toda la problemática de lo que es la fotografía contemporánea, ¿no? Y no como práctica, sino como consumo, ¿no? Que es la imagen de nosotros mismos. La imagen del mundo es de repente una actividad que se comparte. Y se comparte mucho porque, pues, de entrada somos animales sociales, ¿no? Hay estudios por ahí de primates y etcétera, o de mamíferos con cerebros muy grandes que dicen que mientras más capacidad de raciocinio tenemos de alguna manera, es más fácil que vivamos en grupos cada vez exponencialmente más grandes, ¿no? Entonces hay algunos primates que viven así en grupos muy pequeños, familias. Hay primates que de repente ya tienen colonias de 40, 60, lo cual ya es bastante complejo porque tienes que lidiar con un montón de interacciones sociales y de repente, o sea, tenemos la raza humana que puede de alguna forma cohabitar un espacio compartiéndolo con millones de personas, ¿no? Algunos kilómetros cuadrados, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces tenemos, es parte de nuestro, o sea, como hay una cuestión biológica que nos empuja a formar parte de esta sociedad. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene ni garras, no tiene dientes filosos, no es muy rápido, no es muy fuerte. Entonces, antiguamente, la única forma en que el ser humano podía cazar un mamut, en la que podía sobrevivir, era a través justo de la unión. Porque biológicamente somos seres muy débiles, ¿no? Cualquier animal de la mitad de nuestro peso en el mundo salvaje nos come, o sea, nos mata, ¿no? O sea, no sé, una jauría de perritos salvajes que no son más grandes que nosotros, nos mata. Un gato
No estamos pensando en león y en tigre. Un gato de mediano tamaño nos mata. Un elefante, un jabalí nos mata. Una vaca nos puede matar si quiere. Un caballo nos puede matar. O sea, básicamente éramos unos buenos para nada. Entonces solamente en la unión. Entonces estamos como predeterminados a juntarnos, a unirnos, a crear lazos, ¿no? Y eso es interesante cómo se explota. Por ahí alguien escribió que fue de los únicos blogs que vi que se refieren a eso, ¿no? De cómo la imagen está asociada con el aparato económico capitalista, ¿no? Cómo se explota esta necesidad de compartir y de relacionarnos, que es innata, pero que se convierte en una forma de mercancía. Entonces, ya para terminar y darle la voz a alguien más, regresando a esta anécdota, pues están ahí los fotógrafos todos y de repente pues ya no es uno, ¿no? Sino son dos filas y si llegaste súper temprano, estabas en la primera fila para tomarle fotos a este arco y hay una fila de un montón que intentan estar lo más cerca posible del centro, ¿no? Pero pues se van extendiendo hacia los lados. Y si llegaste tarde, pues entonces ya eres la segunda fila. Y si llegaste pues ya antes, justo 10 minutos antes de que amaneciera, pues ya estás en la tercera, entonces igual ya no ves. Y esta, o sea, y de repente pues es la pregunta de, no importa que hayas llegado a las 4 y que hayas tenido el mejor encuadre y todo, alguien ya lo tiene. Dependiendo de las cuestiones climatológicas, quizá mejor que tú. Dependiendo del momento del año, quizá la alineación con el sol es así perfecta y alguien tiene una fotografía mejor que la tuya, hablando de cuestiones como de control de la imagen, ¿no? De lo que podemos controlar, que es decidir cuándo ir, cuándo, cómo encuadrar, etc. Y encima de eso, el que tiene la mejor no solo es uno, o sea, tienen la mejor, pues todos los que tuvieron la suerte de estar ahí en el momento exacto, el día exacto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de repente puede haber decenas o cientos de fotografías que son igual de buenas, pero que ninguna puede sobrepasar a las otras, porque ya, o sea, como que se topó un límite. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago yo? Voy y hago mi mejor esfuerzo para, en el mejor de los casos, solamente tener una fotografía tan buena como las de todos los demás. Si lo entiendes como experiencia, va, ¿no? Que es como un vía crucis ahí, ¿no? Fotográfico. Y entonces eso te da a ti como algo y tienes tu fotografía. Pero esa fotografía pues ya no es como para compartir, ya no es para mostrar. Esa es más una cuestión como personal, ¿no? Y entonces eso se lo puedes aplicar a prácticamente todo. O sea, ¿qué fotografío? ¿Qué vale la pena fotografiar y qué no vale la pena fotografiar? Para formar parte de una sociedad, pues bueno, puedes seguir fotografiando tu comida, ¿no? Agarrar tu celular y fotografiar siempre todos tus... Vas allá a la Condesa y siempre fotografía. Y eso te va a hacer, o sea, formar parte de una manifestación sociológica fotográfica. Sí. Pero en el campo creativo, de este lado, o sea, ¿qué hacemos con eso, no? De entrada, y la negación de lo fotográfico ¿es necesario que lo fotografíe? No. ¿Por qué? Ya hay muchísimas fotografías de eso, entonces de entrada ya no tengo que fotografiarlo. ¿No? ¿Quién quiere hablar? Matías levantó la mano, pero por ahí creo que ha habido algunos mensajes en el chat. No sé quién quiera tomar la palabra. Adelante. Matías, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, pienso que como en parte por lo que es tan importante o que marca tanto el fin como el inicio de esta nueva era del Internet, es porque aunque ya existía previamente, poco antes, la fotografía digital, a partir del Internet ya todo se convierte en información, ¿no? Todo, o sea, la fotografía, texto, o sea, todo está en línea y todo es data. Entonces, esta data puede llegar rapidísimo a cualquier lugar del mundo y ya es como totalmente público, ¿no? Y entonces esta data que se va acumulando con el tiempo va haciéndose parte de este como subconsciente colectivo mundial de la comunidad del Internet, ¿no? Con estas fotos de los soles y los televisores y todo eso, me estaba acordando que había un bar aquí en Guadalajara que ni siquiera me acuerdo bien el nombre, pero había una tina. Era una casa vieja que la arreglaron y había una tina de esas viejas, como de esas casas antiguas, así muy bonitas. Y entonces, si te metías a Instagram, en un viernes, un sábado, veías cientos de fotos
de gente en esa tina, pero un chingo. Y entonces, o sea, igual ahorita ya ni siquiera me acuerdo del nombre del lugar, pero seguramente si ves esa foto de una tina o con gente, siempre toda una generación de esta ciudad va a recordar ese lugar, porque había tantas fotos de ese momento tan específico en ese lugar que ya formaron parte de ese subconsciente colectivo de esa generación aquí. Ujú. Sí. Yo me iría quizá un poquito antes de la manifestación fotográfica, porque en el Internet, en esta idea que también alguien tocó, de la aldea global, que es una idea que, o sea, se maneja mucho antes de la existencia incluso del ARPANET, ¿no? Que fue como la primera forma de Internet que se utilizaba en la milicia, antes del www, del World Wide Web con Tim Berners-Lee, antes de todo eso, de que siquiera existiera simplemente con esta visión de que empezábamos a través del uso de las telecomunicaciones, o sea, el telégrafo, la radio, la televisión, nos empezamos a dar cuenta de que la inmediatez, la rapidez con la que podíamos nosotros comunicarnos con alguien que está muy lejos, se hacía cada vez más corta y más corta y más corta y más corta, ¿no? Y la aldea global era justamente esta idea de como un punto de encuentro potencial para los intereses de cualquier persona en el planeta. En un lugar donde se habla en un lenguaje común y donde las interacciones empiezan a generar formas reconocibles que tienden a lo global en lugar de lo individual o a lo local, ¿no? Esto quiere decir, o sea, contextualizando o aterrizándolo, esto quiere decir que si a ti te gusta vestirte de perro y ponerte un collar y eres un furry, es más fácil que encuentres una comunidad que tenga esas mismas preocupaciones. Que si eres darks, que si eres reggaetonero, que si eres emo, que si cualquier interés, que si crees que la tierra es plana, que, o sea, si eres hipercristiano, si crees en el espagueti este volador y eres de esa religión, que no sé, cualquier manifestación del internet. O sea, la cuestión es que el ser humano antes del internet se encontraba como parado en esta esfera, teniendo un montón de ideas y un montón de necesidades que cuando eran tradicionales y normales, bueno, era fácil encontrar con quién compartir estas experiencias y estos comentarios pero cuando estas problemáticas, estos gustos, estos intereses iban por caminos que no caían en lo tradicional, pues entonces era difícil encontrar, ¿no? No imposible, pero era difícil encontrar dependiendo de si vives en una ciudad, si vives en una población de pocos habitantes. Eso complejizaba o hacía más fácil que tú encontraras personas que fueran afines con tu manera de pensar, ¿no? Pero de repente, un poco en este desierto, el Internet se convierte en esa posibilidad de encontrar un punto de convergencia con personas que tienen esas mismas preocupaciones. Y lo mejor de todo esto es que esto es completamente independiente al país donde habitan, ¿no? Obviamente hay factores culturales que hacen que la cosmovisión de un occidental sea distinta a la de una persona de África del Norte, una persona de África del Sur, una persona de Asia, etcétera, ¿no? O sea, sí, siempre hay una carga de la localía, pero el Internet abrió estas posibilidades, con obviamente sus sacrificios, que es que el Internet el 80% del Internet está en inglés, ¿no? Entonces, pues la forma más fácil de comunicarse con un extranjero, aunque no sea un extranjero que vive en un país de habla anglosajona, la forma más fácil es de repente con el inglés. No sé si a ustedes les ha tocado recibir extranjeros o ir a un país extranjero donde no se habla inglés, pero no se habla español. De repente el primer idioma en el que la gente intenta comunicarse, sobre todo entre turistas y locales, pues se convierte, es el inglés, ¿no? Eso puede cambiar o no. Los traductores vienen a facilitar un poco el mundo. Pero entonces,
antes de compartir imágenes, primero es este momento de crear comunidad, ¿no? De crear comunidad con intereses muy, muy particulares. ¿Qué pasó, Melissa? Yo quería comentar una pieza que se me vino a la mente cuando estaba leyendo el texto. Ujú. Una vez conocí a una chica de la FAD que su proyecto de tesis consistía en recopilar no sé cuántos cientos de imágenes de Instagram sobre cierto tema y las empalmaba una sobre otra, como bajándoles la opacidad o metiéndoles algún modo de blending, no sé bien. Pero Ujú. resultaba que después de varias, o sea, como de 200 imágenes o más de fotos de comida, la imagen final como que se lograba distinguir que había un plato y cubiertos de las mismas formas. Fotos de mascotas igual sí tenían como cierta forma, generaban cierta silueta. O sea, se veía muy borroso porque pues, el traslado de las imágenes empezaban a difuminar un poquito, pero como que sí hay una fórmula de generar pues estas imágenes capitalistas. O sea, al menos creo que Instagram sí dio una fórmula que yo creo que todos hemos pecado de usarla y tomarle foto a nuestro gatito o a nuestra comida. Entonces, pues fue lo que me vino un montón a la mente. Y que también algo que me tocó ver es que el año pasado, en pandemia, en el Festival Docs MX de documentales, hubo varios. Y también por ejemplo, para Faro Aragón este año se abrió, no, el año pasado, se abrió una convocatoria para recibir cortitos y también hubo varios que se crearon desde Google Earth o desde Google Maps. Claro. Pues sí, como que la pandemia, porque aparte fue algo recurrente en los blogs, bueno, en sus comentarios, vino a acelerar, ¿no? Pero acelerar. La pandemia, hasta donde yo he visto en Internet, no ha generado nada completamente nuevo. Vino, para muchas personas que no se habían montado, pues vino a hacer una invitación, ¿no? Y en ese sentido pudo parecer novedoso. Pero ninguna de las manifestaciones nacieron así ahorita de la nada, ¿no? Esa transición un poco del mundo físico de los átomos al mundo virtual, al mundo digital de los ceros y los unos, es una transición que ya se venía haciendo. En algunos países mucho más rápido que en otros, esto tiene que ver con también estratificación socioeconómica, pero la pandemia lo único que hizo, sobre todo, por ejemplo, en México, fue hacerlo mucho más rápido, ¿no? Como obligar a ciertas instituciones, por ejemplo, hablando del ámbito gubernamental, a dar un brinco que no se había hecho, pero que ya era no necesario, o sea, es que nada es necesario, ¿no? La sociedad podría vivir sin avances tecnológicos. Pero, de nuevo, en esta rueda que ya no podemos parar, pues de repente ya era obligatorio casi hacer ese brinco, ¿no? Entonces, como dice Melissa, hay muchos proyectos de postfotografía basados pues justamente en redes sociales. O sea, Instagram, pues ya después en la presentación que hagamos un poquito de esto, veremos ahí como unos charts, unas gráficas para ver cómo Instagram, por qué Facebook compró Instagram, ¿no? Porque la imagen en relación a esto que les digo de estas pequeñas comunidades, porque la imagen, mucho más que la palabra o el texto, se convierte en la forma ideal de comunicación. Y por eso existen los memes, ¿no? Por eso los memes son como tan ampliamente difundidos y entendidos. Alguien escribió en su blog ahí y eso es exactamente lo que es. Las fotografías que nosotros compartimos responden a una necesidad o un fenómeno de comunicación, no un fenómeno visual, ¿no? Y esa es un poquito la llave. Entonces, cuando hablamos un poco de foto y decir, para mí, Marco, por ejemplo, la foto es muy importante hoy en día, desgraciadamente no es importante como a ese nivel visual de la creación de la fotografía. Sí, hay herramientas, hay nuevas formas de fotografiar con nuevos dispositivos, etcétera. Pero más bien es la foto en relación a cómo influye en la forma en la que nos relacionamos
cómo influye en la forma en la que consumimos, cómo influye en la forma en la que nos comunicamos, cómo se generan signos visuales, alegorías, si les quieren llamar así, que permiten justamente la comunicación transgrediendo barreras culturales, barreras lingüísticas, ¿no? Y no solamente es la fotografía, ¿no? Es la manifestación de las imágenes virtuales, ¿no? Porque los memes no son fotografía nada más, son combinaciones de muchas cosas, son mezclas, ¿no? Pero pues en esta cultura del DJ, de apropiación, reapropiación, adopción, como le quieran llamar, justamente interviene ese proceso. La fotografía es parte de los elementos que están ahí dispuestos sobre la mesa que nosotros podemos tomar y recombinar para de manera referencial mandar un producto que tiene un significado, que tiene un sentido específico. Ahora, esto de la idea global también, o sea, como contrapeso, es una aldea que no es global como tal, ¿no? Porque hay muchos lugares donde no hay internet, porque hay muchas personas que no tienen acceso a la red. Hay personas que tienen acceso 24/7, hay personas que tienen acceso limitado, hay personas que simplemente no tienen acceso a internet. Entonces, no hay que pensar el internet tampoco como una manifestación de una cultura global. Porque por encima de todo, pues las personas que tienen acceso al internet normalmente son personas que tienen cierto privilegio socioeconómico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta tener un dispositivo, cuesta tener una computadora, cuesta tener una conexión a internet. Y encima de eso, ya que estás conectado a internet para ciertas manifestaciones, pues de repente necesitas ciertos dispositivos que normalmente son más caros. Si vas a entrarle a lo de Instagram y tienes que viajar, pues entonces los viajes te cuestan. O sea, de repente se empieza a enlazar la fotografía y el uso de las imágenes con un montón de otras manifestaciones sociales, ¿no? De jerarquías. Y ahí yo, o sea, no voy a entrar con que sí es, o sea, sí es capitalista, claro que sí, pero vamos que ahorita quizá no es el momento de abordar eso, sino un poquito más adelante en la lectura, cuando hablemos de derechos de autor, etcétera. Pues justo de todo lo que estás diciendo, lo que acabas de decir, como también es súper interesante en cómo nos afecta a nuestra forma de ser, ¿no? O sea, como, pues esto, o sea, ya lo vemos como muy globalizado, pero como dices, pues no es como que todo el mundo tenga internet, ¿no? Pero de repente estamos tan inmersos en nuestro mundo de internet, o sea, y aparte del mundo en internet, ¿no? Que es uno. Y ya después como el mundo, tu mundo de redes sociales, como lo Instagram, que es lo que creo que la mayoría usamos más. Y pues está bien interesante también cómo eso influye en tu forma de comportarte y de pensar, o sea, como, pues sí, vivimos, o sea, igual sin internet vivimos en nuestro mundo, ¿no? De amigos y así, pero pues con el internet como que es un poco más amplio y como inconscientemente ya estamos respondiendo solo a ese mundo y es bien raro, o sea, como de no hay que olvidarnos pues del mundo real, o sea, de repente todo pareciera muy hermoso y esto de subir, es que ya se ha dicho mucho, ¿no? O sea, como de subir la mejor parte de ti y todo perfecto y tú eres la mejor persona y todos son increíbles en Instagram, pero pues obviamente no vas a saber quién es, no sé, o sea, no vas a mostrar tu lado oscuro ahí, no sé, o incluso como esto de poder reaccionar y hablar y así como si fueran amigos, pero que no es real. O sea, a mí me ha pasado como de personas así que no frecuento y pues menos ahora con lo de la pandemia, como de, ay, sí, en Instagram todo muy hermoso y los ves en persona y ni te saludan. Y es como que, o sea, no sé si es otro mundo bien raro, o sea, hoy no sé, y que eso forme parte de tanto tiempo de nuestras vidas, o sea, sí lo siento también como un momento para para ser inútiles a las personas. No sé, está raro, así está muy oscuro también eso. Y como esta forma de pensar de lo que te aparece, ¿cómo se llama? El algoritmo, también es bien interesante, o sea, nuestros pensamientos vienen mucho de ese algoritmo, o sea, es como de yo sigo 2000 personas en Instagram y me aparecen siempre las mismas, y es como, eso es muy interesante, y también el alcance que yo doy, y, o sea, es como si nos estuviera moldeando un algoritmo también, y como que
lo sentimos, y creo que lo mencionan como en la lectura como esta, o no sé si lo mencionan o no, pero pensé en eso como de esta libertad que sentimos en el internet, así de, oh sí, ya toda la información y todo está aquí, pero pues no es toda. O sea, sí es algo muy cerrado y te sientes muy libre, pero no. Ay, no sé, es bien raro. Espero haber dicho algo concreto, ¿no? Siento que dije muchas cosas raras, pero bueno. Pues bueno, ahí de entrada, hablando de la procrastinación, a nivel, digamos, funcional, es visto como algo negativo, pero hay algunos estudios que sugieren, obviamente son teorías, no hay forma de comprobarlas, que la procrastinación es una necesidad como de la psique del ser humano, porque en un mundo donde, regresando a esta idea, donde los seres humanos no somos como muy poderosos, ni somos o no éramos la parte superior de la cadena alimenticia. Podías morir en cualquier momento. El disfrute de las pequeñas cosas que te da la vida era necesario. O sea, no todo puede ser como trabajo y esforzarse y estrés y pensar en el futuro y planificar y siempre estar planeando, ¿sabes? Estos momentos a los cuales todos somos como muy, o sea, somos muy adeptos, que somos nuestro talón de Aquiles, que ya me voy a poner a hacer el ensayo de la materia de teoría y de repente entras a cualquier red social y te quedas ahí. O sea, en teoría, esos momentos como de que entras en blanco, esos momentos en los que buscas justamente como olvidarte de un montón de conflictos, son necesarios o eran necesarios anteriormente. Porque era como, bueno, igual y muero mañana, entonces voy a disfrutar este momentito que tengo de paz y de tranquilidad, ¿no? Llega el jaguar, ya me mató, bueno, pero pues mínimo, o sea, no puedo vivir en estrés todo el tiempo que el jaguar me va a comer. Que, adelante. Ajá, te puedo decir algo porque si no se me va a olvidar. Como, pero también es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, como, sí, o sea, lo pusiste perfecto, el ensayo, ¿no? La tarea ahorita en la Esmeralda, ¿no? O en clases, y ya empiezas y ves y como que te distraes, pero también de pronto ahí hay tanta información y ves tantas cosas y ves a tanta gente y que están cumpliendo todo y que están haciendo muchas cosas y te empiezas a sentir mal así, ay, yo estoy no, o sea, haciendo poco y te digo, ahí empieza como el círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Y yo, o sea, hay muchos círculos viciosos en relación al consumo de las imágenes, ¿no? Que es lo que veníamos hablando un poquito. Que es, o sea, nosotros somos igual fisiológicamente desde hace 300,000 años, ¿no? O sea, a nivel evolutivo. Es como, bueno, los que estudian eso dicen, si estudias a un ser humano de esos que todavía convivieron en la Tierra con los neandertales al mismo tiempo, fisiológicamente lo comparas con un ser humano de la actualidad, son iguales, ¿no? Sin embargo, el mundo ha cambiado radicalmente. Entonces, ciertas manifestaciones biológicas que tenían una función específica cuando estábamos en ese estadio, ahora no las tienen. Sin embargo, seguimos respondiendo de manera, o sea, no instintiva, porque hemos perdido el instinto, ¿no? O sea, nosotros no sabemos cómo sobrevivir así, sin que alguien necesariamente tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje donde alguien nos enseña X y Y. Pero la cuestión es que hay muchas todavía partes del ser humano, de reacciones que tenemos naturalmente ante las cosas, que pues estaban diseñadas para un momento y un tiempo de vida, enfrentarse a la naturaleza de una forma completamente diferente, ¿no? Pero que actualmente nos afecta. Entonces, por eso digo, bueno, ¿se entiende como algo negativo? Sí, porque es algo que afecta nuestra funcionalidad con respecto a los parámetros o a los prejuicios que se tienen de cómo tendríamos que ser hoy en día con esta sociedad, ¿no? Yo tengo una amiga que es genetista y sí le digo como, bueno, o sea, pero ¿qué onda? ¿Cuál es como la diferencia o qué tanto el cerebro puede contrarrestar esta cuestión como instintiva? Y dice, bueno, o sea, de que puede, lo puede, y por eso somos seres humanos donde el uso del raciocinio, etcétera. Y técnicamente este desprendimiento de los instintos justamente nos permitiría a nosotros tomar decisiones por encima de nuestras como necesidades o respuestas biológicas, ¿no?
Sin embargo, no es una ley. O sea, tiene que haber como cierta conciencia. En este sentido, si tú estás en Facebook y dices, me metí en Facebook, tendrías como que de entrada darte cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Que es como, ¿por qué pensé que iban a ser 5 minutos y se me pasó 2 horas, ¿no? ¿Por qué no pude controlar? O sea, ¿por qué existe esta adicción, no? Y ahí es donde entra la otra parte, que es, bueno, de entrada, pues porque las redes están diseñadas, sobre todo redes así ya como muy trabajadas en cuestión como de estas pruebas de que se llaman alfa o beta, que es cuando desarrollas una herramienta o algo así, tú mandas pruebas y tienes un grupo de control y ves cómo responden y en relación a su respuesta tú modificas la herramienta y vuelves a mandar otra prueba. Y este proceso es así cíclico varias veces hasta que obtienes algo que cumple con las necesidades que tú tienes. Y en este caso, pues la necesidad de Instagram, la necesidad de Facebook, la necesidad de TikTok es el consumo. O sea, lo que quiere TikTok, lo que quiere Instagram es que tú estés ahí. Y scroll, y scroll, y scroll, y scroll. Entonces hay un montón de decisiones que se han tomado detrás de estas plataformas para conseguir eso, ¿no? A Facebook le vale si tú tienes que entregar un ensayo mañana, ¿no? El algoritmo de YouTube, donde siempre empiezas viendo gatitos y de repente terminas viendo cosas bien bizarras o cosas que ni te interesan, pero poco a poco te fue llevando el camino. No está diseñado para ayudarte a encontrar ni cosas de información, ni cosas. Está diseñado para mandarte cosas que potencialmente puedan mantenerte frente a la pantalla, ¿no? Y en este sentido, el algoritmo es todavía más perverso en algún sentido de lo que nosotros creemos, porque tú dices, entré a ver una, no sé, una cámara foto y ahora todos los anuncios me salen de cámara de fotografía. O sea, sí, pero hay como más niveles de eso, ¿no? El perfil que se crea de cada uno de nosotros es todavía más complejo que eso. Y parte de importante, según mi entender, y yendo un poco a lo que Fontcuberta dice en relación a la ecología de las imágenes, que se me hace un concepto como bien complicado de poner en marcha por los que tienen la responsabilidad de crear las imágenes, es que, por ejemplo, Facebook era una red personal, ¿no? En Facebook tienes agregados a tus amigos de la primaria, de la secundaria, tienes a tus tías publicando sus violines, tienes no sé, ¿sabes? O sea, compañeros que justo aparentan ser ricos y que salen en sus yates, gente que está viajando y que se hospeda en las Bahamas. Porque sí, como dices, vemos, y eso tiene que ver de nuevo con la creación de la identidad que abordaremos un poquito más cuando lleguemos a la parte de Fontcuberta con los reflectogramas, los selfies y todo esto, ¿no? Porque también, o sea, tiene sus dos lados, ¿no? Que es, sí, voy a la apariencia por encima de todo, pero también es la liberación, ¿no? Hay un montón de exhibicionismo en el Internet. Anónimo, pero también no solamente es quiero aparentar, ¿no? Y eso es una decisión de cada quien. Pero en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿cuál fue la innovación de Twitter, ¿no? Y que después Instagram retoma así completamente. Pues es justamente que tus contactos ya no, o sea, no es tu círculo inmediato, ¿no? Es un círculo extendido. Un círculo extendido donde metes básicamente a quien tú quieras y sigues a quien tú quieras, ¿no? Y pues ahí pues afectan otras cuestiones de las vedettes, las celebridades, los actores, cantantes. Si eres muy político, pues los políticos. Entonces de repente ya es una falsa sensación de proximidad con personas a las cuales tú admiras por cuestiones culturales, por imposición, porque en la radio te pusieron 40 veces en un solo día la misma canción y ya se te pegó y tú lo relacionas con alguien, entonces pues quieres saber la curiosidad del ser humano ahí, la necesidad del chisme, de ver como, también como ver el lado humano de las celebridades, el lado falsamente humano, ¿no? O sea, por eso porque es una ilusión, ¿no? De que estamos entrando al espacio privado de las Kardashian, ¿no? Cuando, bueno, pues todo es un montaje, espérense. Y todo lo que aparece en las redes, que es publicado deliberadamente por las personas, pues tiene, o sea, un fin, ¿no? Y no estoy hablando de una mega conspiración, pero tiene una finalidad que puede ser personal. Desde yo quiero que vean esto, quiero que vean cómo lloro, quiero que vean cómo soy exitoso, quiero que vean cómo sufro, quiero que vean cómo la paso bien, quiero que vean que estoy súper tranquilo, que hago yoga, que como bien, que soy vegano, que soy carnívoro, me voy a burlar de estos, no voy a publicar nada. Un montón de decisiones, ¿no? Pero en este círculo ampliado, pues justamente
se refuerza de nuevo el uso, ¿no? Porque a diferencia de Facebook, que tú puedes comunicarte con tus amigos por algún otro medio, o no, no importa, pero hay una posibilidad ahí latente. De repente abre el espacio a un mundo que es como exclusivo, ¿no? Que es, ay, voy a ver qué está haciendo, no sé, Billie Eilish. Y ya te sientes cercana, ¿no? En este fenómeno del fanatismo que también es algo que se manifiesta muy comúnmente. Sentirte cerca, sentir que conoces a alguien porque ya estoqueaste y sabes toda su vida y leíste su biografía y has visto todas sus fotos y has comentado todo y te has respondido 2, 3 veces y ya sientes que hay una conexión ahí y eso te transporta como otra realidad. Y ahí, o sea, entraría como el tercer problema, que es un poco con lo que empezabas, que es como lo de las realidades, ¿no? Esa es otra parte bien compleja, porque es, a ver, ¿qué sucede con todas las personas que no están a gusto con su realidad? Por el motivo que sea, por cómo se ven, por cuestiones de apariencia, por cuestiones de salud, por cuestiones económicas, por qué tengo acceso, qué no tengo acceso, por dónde me tocó vivir, por no sé qué, que si vivo en la Ciudad de México del Este o la Ciudad de México del Oeste ahora con las elecciones que ya empezaron a hacer un montón de memes clasistas sobre la división de la Ciudad de México como si fuera Berlín, etcétera. Y es como, bueno, o sea, tenemos, o sea, es nuestra obligación vivir en la realidad que nos tocó. O sea, yo no estoy seguro, por ejemplo. Había un chiste muy famoso del internet hace muchos años que era la foto de un perro en una computadora que decía, en el internet nadie sabe que soy un perro, ¿no? Es porque, bueno, si el perro quiere entrar al internet y hacerse pasar por un humano y tiene la posibilidad y existen los medios para hacerlo, pues ¿por qué no lo va a hacer, no? Si yo soy así una persona con ciertos rasgos, lo que sea, pero cuando entro a un videojuego me quiero convertir en el elfo de 1,20 m, super mamey y atlético, bla, 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 con armadura y espadas y cosas así. Y ese es mi alter ego, ese es mi avatar. Y eso es lo que yo quiero ser, o es lo que yo soy dentro de mi cabeza. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué la virtualidad tendría que oponerse a la realidad, no? O sea, ¿por qué tendría que decir no? O sea, tú eres esto, porque en la realidad tú eres esto, ¿no? En la virtualidad es como algo ficticio, es algo falso, es algo creado. Pero pues que yo no soy como, en base a mis acciones, el creador de mi propio ser. Y si de repente hay ciertas, de nuevo, como imposiciones fisiológicas que se dan por un montón de cosas que yo no controlo, pero en el mundo virtual donde sí los controlo, yo por fin puedo tomar decisiones sobre lo que quiero ser, ¿por qué no? ¿Por qué la realidad física es más importante? Digo, ahorita es más importante porque nos seguimos relacionando primordialmente con el mundo físico, ¿no? Ahí están Google y Facebook desde Silicon Valley. Cuando empezó la pandemia dijeron, no, no, sí, pues ya, yo creo que ya nadie va a regresar a las oficinas presencial, ¿no? Y ya todo el mundo empezó así como de, sí, no manches, los nuevos nómadas, ¿no? O sea, la gente un montón de gente se vino a Tulum, mi hermano vive en Tulum, y me dijo, no, pues las rentas subieron cabrón, porque un montón de gringos y de europeos se vinieron, rentaron espacios de departamentos en Tulum, pagando, ganando en dólares, gastando en pesos, les sale mucho mejor que vivir donde vivían y están en la playita, ¿no? Y de repente Facebook, Google, todas estas empresas dicen como, ¿saben qué? No, no. O sea, sí necesitamos que vivan a una distancia donde si en algún momento necesitamos, no sé, una vez a la semana, 2 veces al mes, necesitamos que vengan a la oficina, puedan venir, ¿no? O sea, no puedes estar trabajando desde las Bahamas. ¿Por qué? Pues porque pensamos o pensaron que ya estábamos listos para deshacernos de la realidad y podernos comunicar y todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque la virtualidad todavía no es algo que exista. Sí, ha existido proyectos, Second Life, ¿no? Si les gustan los videojuegos estos, los open world, como World of Warcraft o estas cosas donde hay comunidades y se generan cosas así también bien chistosas, no chistosas, sino complejas, todavía no representan así como una realidad alternativa al 100%, ¿no? Todavía dependemos de la realidad física. Pero en el momento en el que haya una realidad virtual, ¿qué? O sea, donde la realidad virtual sea más importante o el consumo, la transición, las comunicaciones, relaciones se den más en la realidad virtual que en la realidad física,
Entonces, ¿qué? ¿Por qué no? O sea, Pues no sé, o sea, está raro. O sea, por ejemplo, es que, o sea, no, ajá, no que esté mal, pero es raro, o sea, está muy raro. O sea, como a mí me gusta estar con las personas y, o sea, bueno, no siempre, ¿no? O sea, también me gusta estar sola, pero como platicar, reír, así como, no sé, o sea, es diferente. Y que de pronto ya todo, o sea, y por ejemplo, como que ha pasado mucho, como esto de los filtros, o sea, ya hay personas, que está padre, o sea, a mí me encantan los filtros y pendejear y así, pero pues también entró un punto en el que ya ves como un feed y no es, o sea, todas sus fotos son como con ese filtro y no porque esté mal, o sea, pero como ya, justo, o sea, ya está empezando eso, ¿no? Como de ya solo es esa identidad virtual y pues no sé, conoces a las personas y nada que ver, ¿no? Así súper diferentes físicamente y también eso está chistoso, o sea, no sé, como, es raro. es raro, es raro. Pero ahí es donde, por ejemplo, yo diría que con la edad inevitablemente te vas haciendo conservador. No estoy hablando de conservador como de posturas políticas, ¿no? Conservador de que no te alcanzamos a entender conforme nos vamos separando de las manifestaciones más contemporáneas que normalmente están en manos de los jóvenes. Nos vamos separando y de repente hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Porque tú puedes decir como ahorita como, ay, estaría bien raro que la virtualidad, ¿no? Pero pues, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo se relacionan? Porque yo no soy tanto de su generación, ¿no? Sí soy como una generación más o menos arriba, donde mi generación primordialmente tuvo Facebook, ¿no? Pero fue Messenger, cosas. Las generaciones ahorita más jóvenes, de alrededor de 20, son mucho más de Instagram. Tienen Facebook porque sí, ¿no? Pero su actividad principal de comunicación la tienen en Instagram. Y las generaciones más chavitas, los que tienen 12, 13, los adolescentes, están en TikTok, ¿no? Instagram ya es como de, ay, no, Instagram es para viejitos, ¿no? Entonces, o sea, así, y después va a aparecer alguna otra manifestación que, de nuevo, vaya con las necesidades, sobre todo de consumo. No, claro, ¿cuál MySpace? Yo empecé en ICQ, o sea, yo en la primaria chateaba por ICQ, o sea, chiquen, eso es una cosa terrible, o sea, de muchos años, y Messenger apareció todavía tiempo después. El primer perfil fue MySpace, después había una cosa que se llamaba High Five, que era tremendamente horrible, ¿no? O sea, estéticamente de mal gusto, veías quién entraba a tu perfil, o sea, una cosa muy mal diseñada, ¿no? En lugar de promover el anonimato y poder ver las fotos de quien quisiera sin que se enterara, no, acusándote. Entonces, pues, claro que no funcionó. Estos son de nuevo los ajustes que se van haciendo para hacer que el consumo se incremente, ¿no? Entonces, se me fue un poco la idea, pero es básicamente esta cuestión del conservadurismo, donde quizá a nosotros nos va a costar trabajo y decir, ay, no, espérate, ¿cómo que la realidad es virtual? Pero pues es problemático que alguien de 20 y tantos años ya se esté espantando por manifestaciones nuevas y que ya empiecen así como abuelitos a persignarse y decir, ay, no, pero ¿cómo es posible que eso vaya a suceder, no? Hay que tener más bien la postura un poco al revés, ¿no? Yo tuve un maestro muy chistoso que se llama Gustavo Prado. Ahora ya me parece sus comentarios de mal gusto, ¿no? Pero en su momento, en un mundo políticamente diferente, era como chistoso y era muy fresco oírlo hablar. Pero justo nos regañaba y nos decía como, yo tengo 40 y tantos y ustedes son los que tienen la mentalidad de viejitos, ¿no? O sea, nos regañaba a nosotros de que éramos nosotros los conservadores, ¿no? Teniendo 18, 20, 23, 25, 28 años, él nos tenía que llegar a decir, como ve estas manifestaciones artísticas, ve esto es de un diseñador, ve esto es de un sujeto que ni siquiera sabe nada de la vida del arte y sin embargo está haciendo cosas súper padres que generan una reacción, que generan digamos, un consumo, que es una propuesta visual rica, fresca, bla, bla, bla. Y ustedes que están aquí supuestamente estudiando arte son así los más conservadores, todavía con su trementina de Venecia y sus veladuras y su lino y sus pinceles con pelito así de no sé qué, o con sus cámaras analógicas, o
con sus propuestas ahí conceptuales. Dices, ¿eso qué? O sea, ustedes tienen la mentalidad de un artista de 70 años, ¿no? Y tienen 20. Y cuando nos decía eso, sí, era como un poquito el balde de agua fría, ¿no? ¿No? Porque, pues, o sea, uno siempre le dice a sus papás, ay, no seas tan conservador, pero de nuevo, es algo medio automático, porque es un entendimiento del mundo que tú tienes y cuando hay un cambio muy fuerte, claro que te mueve el piso, ¿no? Te genera un poco de incertidumbre, de ansiedad, porque de repente son cosas que ya no manejas y ya no entiendes así. Yo podría entender TikTok, pero desde el punto de vista de un 30 y tantos, ¿no? No, lo consumo, lo vivo distinto que un chavito de 14. ¿No? ¿Quién tiene la mano levantada por ahí? Benito, y después Kelly. ¿Qué pasó, Benito? Ya, yo me quedé con la onda de tener pues un avatar y de que eso te ayude como una representación de otro yo. Eso está muy chido. Y, por ejemplo, o sea, yo no soy tan bueno jugando videojuegos, pero tengo un primo que sí. Entonces, como convivo con él, también como que me entero de lo que pasa en su comunidad, ¿no? Entonces, siempre, o sea, es como una ruleta rusa, ¿no? Porque tanto puedes encontrar a personas buenas como a malas, ¿no? Pero cuando se dan las cosas, digamos que buenas, pues está bien chingón porque, por ejemplo, ya van varias veces pues que se unen como comunidad y que han pasado de lo virtual a lo presencial, pues, y pues sí se han visitado y han aprendido, pues ya, como diría Ana, ¿no? O sea, cómo se ven realmente. Y, por ejemplo, había uno de los que jugaban muy chido, que era, bueno, es discapacitado y está muy, muy, muy chiquito y apenas si puede, pues, poner las manos en el teclado y aún así juega, ¿no? Acostado y de lado. Y, o sea, pues sí, o sea, ya es como que a lo mejor físicamente no puede, pero virtualmente muestras otra parte de ti, ¿no? O sea, no es que no sea real, pero, o al menos así me gusta entenderlo, ¿no? O sea que en el juego ya pues puedes mostrar, pues sí, como ese alter ego, o no es necesario en un videojuego, ¿no? Puede ser en otro juego de rol, ¿no? Está muy chido pues como ese concepto. Y está chido porque aparte, pues yo he visto que sí se terminó cayendo en lo real. Y aparte luego, pues sí, se hablan, de oye, ya vamos a jugar. O hace poco a uno de ellos, y también se muestra como la diversidad. Por ejemplo, dentro de su grupo de amigos hay como chavos desde unos 15 años que juegan muy chido, hasta señores como de 30, casi 40, que juegan muy, muy mal, pero están en el grupo, ¿no? Señores de Y 30. Esa es mi categoría de edad. y uno de ellos apenas le robaron. Es ingeniero y trabaja en Telmex y pues vive en Cuernavaca, ¿no? Entonces, pues hay pues, lugares donde pues, pueblo chico, chisme grande. Entonces, pues sí, se enteraron de que tenía máquinas chidas y eso. Al final pudo recuperar una cámara que tenía él. Y está en ese proceso, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que pues todos están como que preguntándole a cada rato, ¿no? ¿Cómo está? Si le hacía falta algo. Entre ellos luego se prestan dinero. Hay uno que hace comerciales y le, le vendió una computadora a mi primo y así pudo hacerse de una computadora chida, no tan cara. Y así, o sea, eso ya para mí está súper chingón, ¿no? O sea, forman una comunidad o una familia que, pues, o sea, está bien chida y no, y solamente empezaron jugando. Entonces, eso está chido. Bien. Así como la virtualidad y la imagen y eso también influye, ¿no? Para también, como en una forma para bien. O sea, al final la herramienta depende de cómo la usemos, ¿no? Y de qué tanto nos dejemos manipular por ella. Y así. Exacto. Muy bien, Benito. Kelly, ¿qué quieres comentar? Sí, pues mi comentario también iba más o menos por como el de Benito.
como a este sentimiento de pertenencia, no sé, de identidad que se crea a partir de las imágenes y pues como estos grupos sociales que se arman. O sea, yo lo vi muchísimo con este grupo de K-pop muy, muy famoso que está ahorita como hecho súper viral en todas partes, que es BTS. O sea, no sé, sus fans, o sea, es impresionante el nivel de compromiso que tienen como hacia su grupo pues sí, de fans y hacia este grupo musical. O sea, es impresionante. Se organizan para recaudar fondos, para hacer, no sé, pero, o sea, ganan millones de pesos, dólares. Y eso está impresionante como un grupo que utiliza también las imágenes y se crea en base a las imágenes, crea como este sentimiento de pertenencia a no sé, algo que incluso se vuelve como un movimiento o algo así, no sé. Porque, o sea, no sé, algo que he observado también mucho es que, o sea, estos grupos musicales como que su publicidad está súper planeada, tiene un montón de estrategias para, pues justo generar este sentimiento de pertenencia, no sé, o sea, todo el tiempo están sacando como en detrás de cámaras o making of y cosas así. Y también estudio diseño y uno de mis profesores, pues justo está como estaba metido en el mundo de la publicidad y pues sí, o sea, son súper cínicos, no les importa mucho como el, las personas, sino es el consumismo que estas personas tienen. Entonces, pues sí, es impresionante cómo funciona la publicidad. Sí. La creación de estas imágenes, ¿no? Y, bueno, también quería comentar algo súper rápido, hablando como de estas diferentes realidades que hay también, porque pues el Internet no llega a todas partes, como habías dicho, y pues México siendo un país con un alto grado de analfabetismo, creo que también es algo que tenemos que tener en cuenta. Y pues mi mamá me contó una vez que conoció a una señora, porque ella trabaja en un hospital, y pues ella le contó, o sea, que toda su vida había creído que el mar era como una cortina que caía del cielo, porque pues eso es lo que veía en las fotografías, la playa y el mar, que se extendía como a lo largo, pero pues ella lo veía más como una cortina. Y pues cuando viajó a la playa se decepcionó un montón porque se dio cuenta de que el mar pues no era una cortina que caía del cielo, sino que estaba pues plano y a nivel de la playa, entonces, de la arena. Entonces, pues sí, o sea, son diferentes realidades que se adaptan a nuestro contexto sociocultural, entonces. Uh-huh. Sí. Hay como vivimos en un mundo anacrónico, ¿no? Donde puede existir personas que sigan viviendo, arando la tierra, etcétera, con tecnología de hace siglos, ¿no? Mientras hay otros que viven, por eso Japón es como tan interesante, ¿no? Donde la tecnología ya está presente en todos lados, donde hay pantallas en todos lados, donde tu celular, con ese pagas, con ese te comunicas, con ese te llegan avisos del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas líneas del tiempo andando hoy, ahorita, ¿no? Y no sé si han escuchado, digo, aprovechando que ahorita que le dijo el analfabetismo, ¿no? Que terminando el México de la postrevolución era un país con un analfabetismo de, no sé, 85, 90% de analfabetismo en el país, ¿no? O sea, estás hablando que en un siglo esos niveles se bajaron como al 4 o 5%, 6%, ¿no? No sé en cuánto está ahorita, debe estar alrededor del 6%, que sigue siendo un montón de gente, pero nada que ver. El problema es que, o sea, que leer y escribir ya no son cuestiones fundamentales para la sociedad de hoy en día, y por eso existe el término analfabetismo funcional,
que es como otro nivel de rezago, que es las personas que no saben utilizar un ordenador, una computadora. Entonces, ¿cuántos, no sé, sus progenitores, ¿no? Pero mis papás les cuesta un montón de trabajo utilizar la tecnología, ¿no? Y en muchos sentidos podrían ser considerados analfabetas funcionales. Y entonces eso de repente uno dice, bueno, pero ¿por qué eso me debería delimitar de formar parte del mundo? Pero pues si estamos, o sea, no del mundo en general, pero del mundo del Internet, del mundo de la comunicación, del mundo del cual hemos estado discutiendo, si no sabes usar una computadora, pues entonces eres analfabeta funcional, ¿no? Y ya eso, o sea, es igual, es una barrera tan infranqueable como no saber leer y escribir hace 60 años. Hablando, quizá ustedes no se enfrenten a eso, porque en el campo del arte, bueno, no todos se van a dedicar a ser artistas, pero en el mundo laboral así normal, pues, ¿quién te va a contratar si no sabes utilizar mínimo Word, ¿no? O el correo electrónico, o WhatsApp. O sea, hay ciertas cuestiones ya como súper básicas que pues, tienes que manejar. O sea, no a nivel súper pro, pero que sí al dedillo, o sea, porque si no, entonces no hay manera de que te insertes en el mundo, ¿no? Con cualquier actividad. No importa que sea marketing, no importa que sea contabilidad, no importa que sea relaciones públicas, o sea, de repente estas cosas median y es nuestra interfaz con el mundo, ¿no? Y digo esto porque pues es lo que tenemos en el bolsillo y las computadoras y todo, al final se reduce a esto, ¿no? Bueno, no a WhatsApp como tal, pero a un celular. Y después hablaremos un poco de esto, ¿no? De la interfaz, o sea, de lo que es el consumo de las imágenes aquí, ¿no? A diferencia de una impresión, etcétera. Porque en realidad es un cambio de paradigma bien, o sea, muy potente. No solamente se limita a lo que hemos hablado acá, ¿no? Ok. ¿Alguien quiere agregar? Digo, la conversación podría dar para más, ¿no? Pero pues faltan otros dos apartados, donde seguramente retomaremos algunas cosas que se dijeron aquí y indagaremos un poco más en otras. Y entonces, pues tampoco no quiero que nos acabemos los temas de conversación. Entonces, me parece que es un buen punto para dejar aquí esta primera revisión para abordar algunas otras cuestiones más adelante. Esto se llama moiré, lo que puso Ana. Tiene que ver con la superposición de dos matrices, ¿no? Las líneas contra los píxeles de la cámara. Ok.